quien define la agenda que ahora estamos analizando es el imperio, es Estados Unidos, y la ha definido ya hace años, 60 años con el boicot en Cuba, y con Nicaragua desde el año 79 y ahora con Venezuela, y los ha calificado como la troika del mal, ¿no? Por lo tanto, no ocurre nada en estos países, ni internamente, ni con acciones exteriores, que no esté planificado por el imperio norteamericano y sus socios y cómplices, que igual han actuado, europeos, que igual han actuado en Afganistán, enseñando el trasero como han hecho con los gringos, siguiendo a los gringos, como en Centroamérica. Y Nicaragua, por la proximidad de las elecciones y también acentuado porque el primer intento de hace 3 años, de abril del 18, fue un fracaso absoluto, un golpe de Estado. Incluso un matiz que hacía Daniel el otro día en un discurso, más que un golpe de Estado, porque no fue un golpe de Estado en el sentido estricto, porque no intervino ni el ejército ni la policía, ni en un sentido ni en el otro. Lo que fue es una acción terrorista, utilizando recursos desde Estados Unidos. Entonces, fallaron en aquella cuestión, les quedó todavía el problema más interiorizado, y ahora están haciendo la segunda parte, o sea, más de lo mismo. En este caso, queriendo desautorizar las elecciones. Hoy mismo ha salido una noticia en un periódico francés que ya esta pretendida oposición ha pedido a los gobiernos europeos, a la Unión Europea, que desconozcan y no reconozcan las elecciones, y todavía no han empezado. Imagínate lo que será después. Por lo tanto, es una acción más de la estrategia en un momento importantísimo, porque América Latina se han ido dando, y se pueden dar más todavía en los próximos meses, giros de gobiernos, por lo menos antiimperialistas. Yo no diré socialistas, pero antiimperialistas. Y hay que escarmentar al que sirve de ejemplo, como Nicaragua, como Cuba y como Venezuela, para que estos triunfos hacia la izquierda, estos giros hacia la izquierda, y sobre todo en defensa de la soberanía nacional y en defensa y contraponiéndola al imperialismo, no avancen. Ni más ni menos, repito por tercera vez, más de lo mismo. Dudo mucho que haya un pronunciamiento masivo y oficial en contra de las elecciones y en contra del resultado de las elecciones. Que serán críticos, que callarán por lo menos cuando Estados Unidos, que sí, dentro de su ejercicio de control, de intento de control de Nicaragua, aprobará las leyes que ya tienen en marcha, como este famoso Renacer, que son ya medidas económicas muy concretas y muy duras contra todo el pueblo de Nicaragua y contra la economía de Nicaragua, pero no creo que pasen de aquí, porque ya han hecho muchos ridículos, porque este momento, en el tema mientras se va creando el multilateralismo con China, con Rusia, los europeos están recibiendo por todas partes, están pidiendo favores a China y a Rusia con el gas y con otros productos, y en cambio Estados Unidos los está dejando pues en evidencia. Entonces, repito, no va a ser, yo creo, un planteamiento tan taxativo. Pensaron en un Guaidó, tenés razón, que era la señora Chamorro, pero evidentemente esta señora está bajo el control judicial, con una ley de lavado de dinero, y evidentemente sería muy feo que apoyaran a un personaje con estas acusaciones y con las pruebas fehacientes que hay, sobre todo a partir del informe de Norton, que explica claramente dónde salió este dinero y cómo lo utilizaron. Ben Norton ha hecho esta tarea, pero quien ha elaborado este documento es la propia USAID, que está llevando sus cuentas muy eficazmente, pero con la diferencia de que en un lado consta que esto es para crear condiciones de género, debate político, formación política de los jóvenes, y lo que ha servido, en realidad, que es lo que tienen que justificar estas ONGs ahora,
para intentar un golpe de Estado y ahora para boicotear las elecciones. Está esto todo bien claro y la ley que existe, aprobada por el Parlamento de manera democrática y abierta, y los jueces que la van a aplicar con pruebas fehacientes y que les mirarán hasta la última coma, está reafirmando que este dinero fue mal utilizado, fue un lavado de dinero para acciones ilegales condenables en Nicaragua y en todo el mundo, y por tanto pone en evidencia lo que te decía en la primera pregunta, es una acción más para castigar o para intentar hundir un modelo antiimperialista de base social, y tampoco puedo calificarlo de socialista en el sentido que yo lo entiendo a mi edad y como lo aprendí de joven, pero sí suficientemente digno para defender la soberanía, suficientemente social como para apoyar por encima de todo las masas pobres, y es suficientemente fuerte en todos los sentidos, política, económicamente, para defender su país y el Estado de derecho social que han estado creando. La experiencia, que fue dura porque costó 200 muertos y casi la mitad sandinistas, le sirvió al sandinismo, gobierno y sus bases militantes, que evidentemente son muy numerosas y muy preparadas en todos los sentidos, ideológicamente para entender cosas que en aquel momento no podían entender, e incluso para defender, con la ley a la mano, pero también muy taxativamente, que nadie puede interrumpir el proceso histórico de su pueblo. Por lo tanto, yo creo que no hay condiciones. Yo he regresado ahora, he estado en julio y principios de agosto en Nicaragua, y tú ves un país en progresos, no solo en progreso, con unos servicios increíbles comparando con lo que tenían y con lo que tienen sus países vecinos, que son los que los podemos comparar. No los podemos comparar con otros, sino con los equivalentes, sus homónimos en la región, y evidentemente yo no he visto grupos con voluntad ni capacidad de llegar a la situación extrema. Por tanto, te tengo que contestar que, por suerte, y por todo el trabajo hecho por el gobierno, el GRUN, el gobierno sandinista y el pueblo sandinista, y la voluntad de gente que puede ser que no sea sandinista, pero pues, bueno, encima de todo quiere la paz. Y por eso el gobierno en el último momento, hace 3 años, pudo, por la vía de poner orden, en base a las leyes, pudo derrotar la violencia que les venía desde los tranques. La mayoría de la gente de los nicaragüenses quieren paz, quieren seguir en este proceso y serán más o menos sandinistas, pero sí que saben exactamente que este camino que se ha abierto desde el 2000, en el 79 ya, porque no se puede hablar de 2007 sin pensar en el 79 con el triunfo de la revolución. Entonces esto es defendido, está siendo defendido, yo diría, por el 80-85% de la población de Nicaragua. Nicaragua está preparada para resistir, y no solo preparada ideológicamente o militarmente en caso extremo, que no creo que tengan que utilizarlo de momento, sobre todo porque han creado desde el 2007 para acá una estructura económica basada en la autosuficiencia. Este momento Nicaragua produce el 90% de toda la subsistencia que necesita, sobre todo alimentaria. Pues imagínate una situación como esta, en normalidad, cuando esto se vaya a complicar con las sanciones, evidentemente habrá problemas, pero por suerte no serán al nivel de otros países porque no tenían esta autosuficiencia, porque dependían de un solo producto, en su momento el azúcar, en otros países el petróleo. Nicaragua no está en estas condiciones y puede subsistir, no digo tranquilamente, pero sí suficientemente. Pero lo principal es que la producción está en manos del 70% de la pequeña y mediana empresa,
Y esta es autosuficiente, con todas sus limitaciones, pero suficiente para mantener el nivel de vida de Nicaragua. Se ha visto un salto cualitativo en las condiciones de vida de Nicaragua de una manera casi modélica. Por eso está un país de 6 millones de habitantes, con 132.000 kilómetros, con una economía tan primaria, entre comillas, ¿no?, tan de subsistencia, sea calificada como un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, da risas. Si no hiciera llorar, nos tendríamos que reír. Entonces el salto ha sido brutal. Pusieron con la Revolución del 79 las bases conceptuales y prácticas de alguna de las piezas de lo que consideramos como Estado moderno y Estado social, que no existía, era una finca. Por culpa de la guerra llegaron a dedicar el 70% del presupuesto en los años 85-87 al ejército y a la guerra. Evidentemente las escuelas que se construyeron los 2 primeros años, todo se paró. Y por eso la derrota sandinista tiene una explicación que Daniel lo explica claramente. La gente tenía ya una pistola aquí, con los muertos, con el hambre, etcétera, etcétera. Los 16 años de los gobiernos neoliberales desmontaron estos pequeños avances. La victoria de Daniel permitió retomar la idea, las bases y poco a poco rehacer la situación. Se han multiplicado los servicios. Han construido 21 hospitales nuevos y han remodelado 1.259 puestos, 66 clínicas móviles. En el tema de salud, aunque parezca que esto es educación, han puesto no solo la gratuidad de la educación, sino la merienda escolar, que parece algo paternalista, pero han conseguido con este apoyo alimentario bajar la desnutrición entre 6 y 12 años un 66%. La tasa de mortalidad materna ha bajado en un 61%. En educación, la juventud sin escolaridad, en aquella época, al final del neoliberalismo, estaba en un 24%. Había de 1.600.000 alumnos de primaria, había casi 600.000 que no asistieran a la escuela. Ahora ha bajado un 4%. Y a nivel universitario se ha pasado en 12 años de un 9% de la población que termina una carrera universitaria a un 19% de la población. Unas ratios altísimas. Si hablamos de viviendas, 158.000 viviendas. El tema del agua y la electricidad son 2 elementos también bien importantes. En este momento tienen una cobertura en todo el país del 99%. Han pasado del 54 al 99 de cobertura. Y el 80% es en energía verde, renovable. Y el agua prácticamente lo mismo. Han pasado desde el 55 al 99. Puede llegar casi la cifra mágica del 99, casi es insuperable, porque siempre habrá algún punto que no será, pero casi están llegando. Por tanto, el esfuerzo, la eficacia de este modelo equitativo, verde y a favor del pueblo, el resultado ha sido brutal, y esto es lo que hace que muchísima gente, no siendo estrictamente sandinista, pero se acordará del lema que Daniel tenía y los sandinistas cuando iban casa por casa el año 2006. No les pedimos que tengan el carnet sandinista, solo les pedimos su voto para poderles demostrar que podemos gobernar en paz y a favor del pueblo. Este era el eslogan del 2006. Esto se está cumpliendo de una manera que yo creo que ni la mayoría de la población lo hubiese soñado, y por tanto, en este momento, Nicaragua es el peligro como modelo para el imperio, es la esperanza para su propio pueblo y un ejemplo para América Latina, junto con Cuba y con Venezuela, para resistir, a ser libres y a ser un pueblo en desarrollo y en un estado social que se les había negado siempre.
La patria grande, que han repetido los patriotas históricos ya desde el día de la independencia del Imperio Español, solo se podrá construir cuando haya complicidades políticas, por lo tanto cambios ideológicos en los gobiernos es indispensable, pero después también esfuerzos para romper los lazos con Estados Unidos, porque si Estados Unidos está metido es para ganar, no para comerciar en condiciones de igualdad en lo económico. Evidentemente, donde esté Estados Unidos, donde esté el Canadá y detrás apoyando más o menos esté la Unión Europea, evidentemente esto no ayuda de ninguna manera. Pero es un objetivo que hay que perseguir y que Nicaragua, defendiendo su propia autonomía y haciendo esta política antiimperialista, está poniendo su grano de arena para avanzar en esta integración total de América Latina, y están las condiciones. O sea, en los años 70 esto era prácticamente imposible y por eso había las guerrillas, porque no había otras vías para avanzar. Ahora tenemos otros mecanismos para que políticamente, económicamente, América Latina sea la patria grande de toda la gente que habita en sus países.